Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Gente grande. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Gente grande. Bienvenidos. Saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir. Henry Frederick Amiel. Así es, a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta envejecer por situaciones que han pasado en nuestra vida, por situaciones que realmente a veces estaban fuera del alcance de nuestras manos, otras que sí podíamos reparar o que podíamos evitar, pero bueno, lo importante es que estamos aquí, que podemos tal vez hacer ese cambio o tal vez comenzar a vivir la vida de una manera diferente. Quédese con nosotros, acompáñenos, el día de hoy le tenemos un programa muy interesante. Toda la semana hemos estado hablando de temas más relacionados con el adulto mayor hombre, ¿verdad? Porque la próxima semana, este fin de semana, pues es el Día del Padre. Entonces estamos tocando temas relacionados que son más recurrentes para los hombres, para los varones. El día de hoy estaremos hablando de medicina con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos acompaña constantemente todos los martes, con temas diferentes. Y hoy precisamente vamos a hablar de este tema que se llama accidente cerebrovascular con la gente del IMSS. Además estaremos platicando de otro tema relacionado con el área de psicología, el área de, el interior, de estar bien, de lo que traemos arrastrando, del pensamiento, y vamos a hablar del papel del papá en la familia con una experta en terapia y en constelaciones familiares. Así que no se lo pierda. Hoy tenemos este programa, estamos en vivo y vamos a platicar con usted. Si así lo quiere, puede marcarnos al 2020-8865 o bien puede mandar un mensaje al 811-211-4140, porque también tenemos esta vía de comunicación de WhatsApp, 811-211-4140. Yo le agradezco mucho a quienes se han estado comunicando fuera del área metropolitana, porque además este espacio, además de verse, se escucha en el 1510 de AM, en la radio alternativa aquí en el área metropolitana, y a través de las diferentes estaciones de radio que conforman el sistema de Radio Nuevo León, en Montemorelos, Linares, Sabina, Cerralbo, Galeana, Doctor Arroyo y Anáhuac. Así que gracias por escucharnos, gracias a nuestros compañeros que hacen posible que usted pueda escuchar este espacio. Si tiene preguntas, usted que nos está escuchando por allá, también puede marcar 01800-263-2515 o bien al 2020-2515. Igualmente puede marcar el teléfono del estudio 2020-8865 o mandar un mensajito de WhatsApp. Sé que también ustedes se manejan mucho a través de esta red social, 811-211-4140. Así que bueno, ¿le parece si damos inicio? Comenzamos. Esto es Gente Grande. La grandeza de la vida. Séneca dijo: la voluntad es la que da valor a las cosas pequeñas. ¿Te fijas? Le estamos dando sentido a las cosas pequeñas, dándoles un valor muy grande, si las sabemos manejar. Hay un empresario de los grandes que hace la siguiente reflexión: para construir un edificio hay que hacer muchas cosas pequeñas, pero siempre buscando lograr edificar ese proyecto. Porque si no te enfocas en un mismo objetivo, vas a construir muchos muros, pero sin terminar y por todas partes. De esas pequeñas cosas nos habla el poema escrito por Mónica Betancourt, y dice así: esas pequeñas cosas que me llenan de alegría, esas cosas simples que aumentan mi ilusión, esos hermosos momentos que compartimos, esa sonrisa tierna y llena de calor, esas palabras dulces que alegran mis sentidos, esas cosas simples que la vida me dio, el disfrute de la lluvia, el calor del sol, el agua que rocía mi cuerpo,
un beso tierno desde el corazón, un abrazo fuerte, un poema, una rosa, una canción. Esas cosas que me da la vida hacen cada día mejor, alimentan mi alma, engalanan mis sentidos y me hacen lucir mucho mejor. Esas cosas simples del corazón, cosas que dan luz a la vida, evaden las tristezas, cosas que vienen del corazón. Cierro como siempre y a seguir pataleando porque no hay de otra. La grandeza de la vida. Continuamos después de haber escuchado a Gerardo de la Garza Ortega, que es este motivador de Motivare y nos comparte cosas de la historia, temas interesantes, reflexiones, los pensamientos de estos personajes precisamente que, bueno, fueron grandes y que trascendieron a través de la historia y alrededor del mundo, ¿no? Bueno, pues ya está con nosotros, después de agradecerle a Gerardo, el doctor Osiel Torres Rocha, médico familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 36, hablando de accidente cerebrovascular. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad que nos das para poder hablar aquí. Hablar de accidente cerebrovascular, pues como que a mucha gente le da temor, ¿no? Es una situación que te puede dejar incluso con una invalidez. Claro, de hecho, el accidente cerebrovascular, bueno, vamos a aclarar, el accidente cerebrovascular es lo mismo que enfermedad cerebrovascular, es lo mismo que ataque cerebrovascular. Sí, estamos hablando de sinónimos, aunque comúnmente le llaman embolia o derrame, dependiendo sea el caso. Ahorita vamos a explicar cuál es la diferencia, porque lo usan indiscriminadamente para hablar de distintas patologías. Así es. Entonces, la enfermedad cerebrovascular estamos hablando cuando deja de llegar sangre a nuestro cerebro. Muy bien. Sí, se interrumpe el flujo y desgraciadamente el cerebro es muy sensible a la falta de sangre, porque los demás tejidos de nuestro cuerpo sí están diseñados para tener un sistema de reserva. Claro. Vamos a suponer que al músculo me le deja de llegar sangre, puede aguantar a lo mejor entre 3-4 minutos sin que le llegue un aporte de oxígeno. Muy bien. Igual la célula del corazón puede aguantar un poco más, pero no la célula del cerebro. La célula del cerebro me aguanta 4 segundos únicamente y después ya empieza a sufrir daño. Entonces es un tiempo mínimo. Por eso la importancia también en el tiempo de la enfermedad cerebrovascular. Sí. La enfermedad cerebrovascular puede ser de dos tipos. Generalmente puede ser la tipo isquémica y la tipo hemorrágica. La tipo isquémica quiere decir que deja de llegar un aporte sanguíneo porque se ocluyó el vaso, porque se cerró el vaso por alguna causa. Sí, en este caso podemos hablar de que hay una enfermedad que es isquémica transitoria y la isquémica como tal. Aquí la diferencia va a ser el tiempo de duración. En la isquémica transitoria, que es una enfermedad que padecen muchas personas mayores, como bien lo mencionabas al inicio del programa, lo más frecuente es que sea en pacientes masculinos. Varones. Así es, pacientes varones. Que sea en épocas ya de mayores de 65 años, ya en gente grande, y que tengan antecedentes de alguna otra enfermedad, aunque también puede ser de presentación sin que tenga antecedentes ni de alta presión ni de diabetes. Ah, caray, o sea, puede suceder así súbitamente. Puede ser súbitamente, y también hay que tomar mucho en cuenta la carga familiar. Si tu papá, mamá padeció de esta enfermedad, independientemente de si tienes o no unas enfermedades agregadas como hipertensión, diabetes, tienes un alto riesgo de padecer una enfermedad cerebrovascular. Claro. Hablando de la isquémica transitoria se va a caracterizar porque va a haber un déficit neurológico. Sí. Ahí estamos hablando de que se puede haber trastornos tanto sensitivos como motores. Claro. Aquí vamos a traducirlo en que van a sentir hormigueos, adormecimientos, o simplemente se sienten como que la mitad del cuerpo raro. Claro. Sí, pueden tener también alteraciones visuales. Esto puede ser ceguera o ver luces que le llamamos fosfenos. Pueden tener alteraciones del habla, empezar a trabarse con la lengua o hablar como si estuvieran tartamudeando. Claro. Pueden tener inclusive
alucinaciones, pueden llegar a remontarse a épocas de la vida pasadas, ¿verdad? A su historia. Y todo esto va a transcurrir en un lapso no mayor a 60 minutos. Caray. Para que sea algo transitorio. Sí, claro. Ahí la diferencia. Y muchas veces este ataque isquémico transitorio no lo llegamos a atender porque a veces el adulto mayor vive solo, para empezar. Es uno de los factores. Entonces vive solo, empieza a tener estos síntomas, muchas veces se aguanta porque así es la característica. Muchas veces dice, al rato se me pasa, voy a dejar que pase tantito. Y como era algo transitorio, sí pasa solo, ¿verdad? Claro, pero sí puede dejar algunas secuelas. Entonces, y sobre todo más en los caballeros, ¿no? Que son así renuentes como a atenderse, ¿no? Bastante, sí. Hablando en género, sí, el caballero, el masculino, es más renuente a acudir a una cita. Claro. O a veces inclusive porque no quiero molestar a los hijos. Así es. Entonces, eso es muy importante, que si tienen alguno de estos síntomas se busque la atención. Muy bien. Y en el ataque isquémico como tal, son los mismos síntomas que comentaba. Y aquí sí tengo que recalcar que el dolor de cabeza no es un síntoma como tal del accidente cerebrovascular. Muchos piensan que me está doliendo muy fuerte la cabeza, me va a dar una embolia. Generalmente no es el más común. Perfecto. Lo más común es que tengan los problemas tanto sensitivos como motores. Claro. Ahí estamos viendo una imagen, doctor, que nos muestra lo que sucede cuando cuando sucede lo que usted nos está comentando, ¿verdad? Sí, estamos hablando de un ataque isquémico transitorio, como tal. Claro. El ataque isquémico puede ser transitorio o no, eso depende del tiempo de evolución, pero se observa como un coagulito va a tapar uno de las bifurcaciones de las arterias. Claro. Sí. Por eso se le llama embolia. A ese coagulito que empieza a viajar por el torrente sanguíneo vino de algún otro lado. Claro. No necesariamente viene del cerebro. Claro. Por eso es importante también que las personas que tengan algún problema de circulación, como es insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, en sus extremidades inferiores, de ahí puede surgir ese coagulito, viajar por todo el torrente y llegar a cerebro. Claro. En otros casos puede alojarse en pulmón y alojarse en corazón y causar otros problemas. Así es. Sí. Entonces hay que atender este tipo de situaciones. Hay que atender este tipo de situaciones. Si hay un problema de tipo de insuficiencia vascular arterial, son factores de riesgo. Claro. El tabaquismo es un factor de riesgo. El alcoholismo, el ser una persona sedentaria, ¿sí? El tener problemas de colesterol, el tener obesidad, todo esto son factores de riesgo para llegar a padecer este tipo de enfermedades. Claro. Y además, bueno, lo más difícil de este accidente cerebrovascular son las secuelas, lo que deja después, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí, en el peor de los casos, pues un accidente cerebrovascular nos puede llevar a la muerte, ¿verdad? Cuando es demasiado el área cerebral afectada o que me está afectando un área vital. Porque el cerebro es muy minucioso, es muy exquisito, de que un área muy pequeña es la que me controla el área de la respiración. Entonces, si esa área desgraciadamente fuera afectada, la que le tocó que no llegara el sangre, esa área empieza a morirse, empieza a verse afectada. Al empezar a morir el área, pues ya no funciona, y si no funciona, no lleva a cabo las funciones que debería realizar, con este caso la respiración. Muy bien. Doctor, me tengo que ir a un corte promocional, me están indicando ya un corte, pero yo le invito a que se quede con nosotros. El doctor sigue en este espacio, es el doctor Osiel Torres Rocha, médico familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 36, y estamos hablando de accidente cerebrovascular. ¿Tiene usted preguntas para él? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere usted hacer algún comentario? Bueno, pues marque 2020-8865, es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Mande un mensajito de WhatsApp al 811-211-4140 o bien comuníquese a la estación donde nos está escuchando. Con todo gusto vamos a responder y a disipar esas dudas. Así que continuamos.
continuamos con más de Gente Grande y bueno, fíjese que nos están llamando, gracias a quienes están comunicando. Señor Miguel Hernández de Topo Chico me dice: soy de la tercera edad, discapacitado y pues bueno, él necesita un trabajo en casa. Señor Miguel, yo le pido, por favor, así como se comunicó con nosotros, porque desafortunadamente nosotros no tenemos pues las bases de datos de quien le puede brindar un trabajo en casa o de quien le puede ayudar, pero sí tenemos la información a donde usted se puede comunicar. Yo le insisto y le pido, marque 070, ¿sí? 070 es el teléfono, así como marcó aquí al estudio, marque ese teléfono. 070 es el teléfono de información de gobierno. Ellos no le van a decir quién le va a dar trabajo en casa, pero sí le van a decir cuál es el teléfono de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ellos tienen un espacio que se llama Abriendo Espacios para personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Ellos le van a indicar cuáles son las opciones que tienen. No le aseguro que tengan en casa, no, es decir, no lo sabemos, pero si se acerca con ellos, le dirán cuáles son las opciones que tienen para usted. Así que por favor comuníquese 070, le van a dar el teléfono de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le van a dar el teléfono del programa Abriendo Espacios y usted se comunica a Abriendo Espacios, si mal no recuerdo es con Carolina. Con ella es con quien usted se debe de comunicar para comentarle que está buscando trabajo, pero que usted está buscando un trabajo en casa. Le agradezco mucho y discúlpeme si no le podemos dar el trabajo aquí inmediatamente, pero sí le podemos dar la información a donde usted se puede comunicar. Gracias. Bueno, pues seguimos platicando con el doctor Osiel Torres Rocha, médico familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 36. Y estamos hablando de esto que se llama accidente cerebrovascular, que es uno de los padecimientos que tienen un mayor número de varones mayores de 60 años. Es algo muy recurrente en los hombres de la tercera edad. Nos falta hablar del derrame, ¿verdad? Así es, Alejandra. ¿De qué se trata esto? El derrame es a lo que le llamamos enfermedad cerebrovascular del tipo hemorrágico, Sí. que es lo que comúnmente le llaman derrame. Esto es debido a que uno de los vasos sanguíneos del cerebro empieza a adelgazarse la pared. Normalmente tienen que tener un grosor, Claro. pero esta se empieza a ser muy delgada y muy sensible a los cambios de la presión. Entonces, si es una persona que tiene cambios en su presión arterial, esto afecta también los cambios a nivel de la presión del cerebro Claro. y ocasiona que este vaso que está afectado se rompa. Perfecto. Al momento en que se rompe, empieza a haber fuga de sangre Claro. de lo que es el espacio intravascular hacia lo que es el tejido cerebral. Sí. Depende de la cantidad, es el pronóstico para este paciente. Hay derrames que son mínimos y el tratamiento es meramente observar al paciente. Sí. Hay otros que son un poco más la cantidad y es necesario intervenirlos quirúrgicamente. Estos son los pacientes que sí se operan. Claro. ¿Sí? Y hay otros que independientemente del si se opera o no se opera, el pronóstico es muy malo porque la cantidad tan grande que llegó a derramarse dentro de su cerebro. Claro. Entonces, todo esto va a depender tanto del tiempo que tardamos en atender al paciente como la cantidad de sangrado que llegan a tener. Claro. Sí. Entonces aquí, doctor, lo importante fue lo que usted nos comentó, los síntomas que, bueno, en el primer caso se pueden presentar y podemos estar alerta la familia o quienes estamos alrededor de ese adulto mayor, ¿verdad? Sí, de hecho se le recomienda a la población en general que sepan cómo identificarlo. Claro. Entonces, aquí nos basamos en tres parámetros nada más. Muy bien. Uno va a ser la cara. Sí. Le pedimos a la persona que sonría. Y si sonríe de manera asimétrica, es decir, de un lado sí sonríe, del otro se queda quieto, ahí ya estamos mal, Claro. ¿verdad? Y ahí te habría que tener en cuenta si esa persona no tenía algún problema anterior, porque Sí. puede haber tenido una parálisis facial que no le permita sonreír, ¿verdad? Así es, claro. Ujú. Entonces, también es importante que sea alguien que conozca a la Al persona, paciente. de preferencia. Si no, pues alguien en la vía pública puede también tomar estas medidas. Primero, pedirle que sonría. La cara, muy bien. En segundo, pedirle que levante los brazos. Excelente. Debe mantener los brazos a la misma altura. Muy Normalmente cuando hay un derrame se empieza a bajar uno de los brazos. Ok, muy Sí. bien. Entonces ponemos los brazos de esta forma, ¿verdad? Así es. Y si un brazo está más abajo que el otro, ahí algo está sucediendo. Algo sí, si no puede mantener los dos brazos al mismo tiempo, algo está sucediendo. Muy De hecho, bien. le pedimos también que cierre los ojos para que él no me haga trampa y inconscientemente trate de De mover, sí. levantarlo otra vez el brazo. Ok.
¿sí? Ese sería el segundo. Ese sería el segundo, y el tercero sería que pedirle que repita una oración, puede ser su nombre, puede ser la calle donde vive, una oración sencilla. Claro. Y si empieza a tener problemas para el habla, ahí también es un dato. Si tiene cualquiera de estos tres, hay que comunicarse a sus servicios de emergencia para que pueda trasladarse a hospital y descartar que no vaya a tener una enfermedad cerebrovascular. Claro. Yo ¿sí? quisiera hacer, perdóneme, Claro. doctor, No, no pasa hacer nada. un llamado a quienes viven solos, doctor, porque usted lo acaba de decir. Sí, Hay gente sí, sí, que sí. vive sola, sobre todo muchos caballeros, hombres, adultos mayores que viven solos. Si ustedes están sintiendo los síntomas que ya lo dijo el doctor, si tienen alguna sensación extraña en su cuerpo, vaya con el vecino. Vaya con el vecino, sálgase a la calle, mírese al espejo, trate de hacer estas maniobras que ya nos dijo el médico, y si ve que alguna de estas situaciones no están correctas o está sintiendo esto y está viendo lo que el médico nos está explicando, inmediatamente al área de urgencias, Sí, ¿verdad? Definitivo, esto es una urgencia, tienen que ir a su institución de salud y ahí van a poder descartar si eso no una enfermedad cerebrovascular. Claro. Se puede confundir con algunas otras enfermedades, como es la hipoglucemia, que les baje el azúcar en la sangre, una diabetes descontrolada, una epilepsia, una migraña, una parálisis facial. Entonces, el grado de enfermedades es muy amplio, Claro. con el que se puede confundir, ¿verdad? Las otras son menos peligrosas, pero esta sí es de importancia, ¿verdad? Y Perfecto. una vez que se detecta, se tiene que dar el manejo adecuado. Muy bien. Doctor, nos está hablando Lourdes García de Lindavista. Dice, tengo 68 años, me diagnosticaron ya accidente vascular cerebral y mala circulación. El doctor ya no me da ningún medicamento. ¿Qué debo hacer? Bueno, aquí es ver qué enfermedades tiene de base, o sea, anteriores a tener el problema de la enfermedad cerebrovascular. Claro. Aquí estamos hablando si tenía hipertensión, hay que tener los niveles de hipertensión controlados. Muy bien. Si tiene diabetes, los niveles de glucosa bien controlados. Sí. Sí, de preferencia niveles lo más cercano que se pueda a la normalidad. Muy bien. Posterior a la enfermedad cerebrovascular no hay un tratamiento específico, ¿verdad? Claro. Va a ser individualizado. Claro. O sea, mejor dicho, no un tratamiento en general que le pueda decir que tengan que tomarlo. No, tiene que ser algo individual, ¿verdad? Depende del tipo de enfermedad que tuvo, como ya lo mencionaba, puede haber sido isquémico, hemorrágico o Sí. transitorio, ¿sí? Y lo que sí es de que muchos deben de estar con anticoagulantes. Claro. Sí, por el tipo de enfermedad, para evitar que vaya a formarse otra vez el coagulito. Nuevamente. Claro. Así es. ¿Le recomienda regresar con su Ahí médico? tiene que ir con su médico y como quiera tiene que tener una valoración también por parte de neurología. Muy bien. Sí, o quien haya atendido su caso de la enfermedad cerebrovascular, pero sí tienen que darle seguimiento. Ahora, el año posterior a que tuvo un evento es cuando más tienen el riesgo de una recaída. Caray. Sí, puede ser algo recurrente. Entonces tenemos pacientes que vuelven a recaer y a recaer y a recaer y cada vez se llevan un pedacito más de cerebro en cada evento Claro. y cada vez su afectación es mayor. Entonces también estamos hablando que este tipo de enfermedades es la segunda causa de demencia. Caray. Primero tenemos el Alzheimer, después tenemos al accidente cerebrovascular. ¿Hay algún consejo, por ejemplo, de hábitos para esta televidente que nos acaba de hablar? No sé, hacer ejercicio, cuidar su alimentación. ¿Hay alguna recomendación para ella? Sí, definitivamente que tiene que cuidar su alimentación para cuidar lo que son niveles de glucosa, como Muy bien. comentaba, los Sí. niveles de colesterol. Si tiene algún problema de sobrepeso, habría que tomar también medidas para comenzar a disminuir de peso. Con eso disminuimos el riesgo de que vuelva a tener otro evento. A suceder. Pero también hay que ver a la paciente, porque no sé qué capacidad tiene ella de hacer ejercicio. Excelente. ¿Verdad? Bien. Porque no sé qué ejercicio puede hacer. A lo mejor ella está acostumbrada a hacer ejercicio y yo le estoy recomendando hacer menos de lo que ella hacía. Perfecto. Sí, o a lo mejor tiene algún otro problema, con algún problema en la rodilla, alguna prótesis, etcétera. Etcétera. Entonces podemos ver que cada paciente qué ejercicio es el que puede hacer Claro. para prevenir, pero que tiene que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Se puede. Entre más temprano empecemos la rehabilitación posterior a un evento, menos son las secuelas, Claro. que es lo que nos importa aquí, ¿verdad? En el adulto mayor, que no lleguen a tener secuelas. Realmente pueden tener un evento, pero si se atiende a tiempo, las secuelas son mínimas. Híjole, me falta mucho que preguntar. Yo quería también preguntar acerca del tabaco, del alcohol.
que son cuestiones que también ayudan. Son factores de riesgo sí. definitivamente y la recomendación es retirarlo en su totalidad. Perfecto. Incluso Sí. ya si sufrió una situación de esta, con mayor razón. Con mayor razón. Doctor, así se es. me acaba el tiempo, le agradezco mucho, ojalá que nuevamente lo podamos tener por acá. Claro, con mucho gusto aquí estoy. Perfecto, gracias al doctor Osiel Torres Rocha. Yo creo que es un tema que podemos hablar muchísimo de esto. Hay ciertos alimentos que de pronto están contraindicados para alguien que ya sufrió un accidente cerebrovascular. Habrá que tratarlo más a fondo. Gracias al doctor Osiel Torres Rocha, médico familiar en la unidad de medicina familiar número 36. Continuamos con más de Gente Grande. Y bueno, pues hay otro tema muy interesante, la verdad, cuando nosotros hablamos con esta experta en el tema, sobre todo en constelaciones familiares. Hoy nos acompaña Sandra Marroquín, terapeuta de constelaciones familiares, y le comentábamos cómo vamos a tratar el tema del papel del papá en la familia, porque siempre todo mundo, la mamá es el máximo, ¿no? O sea, como que mamá es bien importante, todos con mamá, corren con mamá. Bueno, el Día de las Madres es un día, wow, es el día en el que más se venden flores, el día en el que más se venden regalos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con el papá? Ya va a ser Día del Padre, ¿y cuál es ese papel? ¿Qué papel juega el papá dentro de la familia? Sandra, bienvenida. Hola Ale, mucho gusto en estar nuevamente aquí con ustedes. Es un honor para mí acompañarlos en este programa. Y pues bueno, hablando un poco acerca del rol del papá o de lo que le toca hacer al papá en la familia, esto es algo muy importante. Sí. Hablando de constelaciones familiares, hay 3 órdenes que nosotros respetamos mucho para poder tener una vida plena y una vida feliz. Muy bien. Uno de ellos es la pertenencia, en donde a nadie se le puede negar la pertenencia. Claro. Y resulta pues que muchas veces en la sociedad en la que vivimos el padre queda excluido de las familias o queda excluido de los sistemas familiares, y no porque sea algo que lo hagamos conscientemente, simple y sencillamente se puede excluir por muchos motivos. Claro. Puede ser, por ejemplo, pues lo más común, que es una madre soltera. Entonces ella crece y cría a su hijo, Sí. Juega el rol de mamá y bueno, también juega el rol de proveedora. Así es. Entonces de pronto el hijo pregunta, ¿y mi papá? Pues no, o sea, tu papá no está, tu papá se fue, tu papá nos abandonó. Entonces se genera una carencia y un vacío en el hijo muy grande. Caray. Sí, ese es uno de los, o el principal motivo por los cuales al padre se le excluye de las familias. Claro. Puede ser también que el padre murió, la mamá se volvió a casar y entonces el segundo esposo es el que hace el rol del papá. Sí. Y pues bueno, está bien que el hijo tenga una presencia masculina en casa. Sin embargo, un hijo que crece sin saber de dónde viene, pues tampoco sabe a dónde va. Claro. Entonces luego resulta que anda perdido porque el que le dijeron que es su papá, pues no es su papá. Claro. Y eso sucede pues con mucha frecuencia. Claro. Hay ocasiones también, Ale, en donde se excluye al padre, inclusive teniendo la presencia del padre en la casa, que es lo que eso se me hace a mí todavía más grave. Así es. Se anula las decisiones que el padre toma porque generalmente pues hemos vivido en un matriarcado, así lo hemos aprendido. Claro. Entonces de pronto viene el hijo con mamá y le dice, mamá, voy a ir a un rancho, mi papá ya me dio permiso. Y voltea a la mamá y le dice, sí, pero yo no te doy. Caray. Porque es muy peligroso, por lo que tú quieras. Claro. La mamá tiene sus motivos para no otorgar el permiso y pues el papá sí lo otorgó. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Se está anulando la fuerza del padre en el hijo. Claro. Entonces el hijo crece sin esa fuerza que el padre le puede otorgar a él. Tú hablabas ahorita de la presencia masculina y no solamente para hijos varones, estamos hablando de hijos e hijas, o sea, Claro. las dos partes requieren esa presencia masculina. Sí, por supuesto. O sea, un hijo que crece sin la presencia del padre, te decía hace ratito, se le genera un vacío Sí. al hijo, igual que sin la presencia de la madre, es exactamente lo mismo. Pero es más común ver a un hijo sin padre que a un hijo sin madre. Claro. Entonces, ¿qué consecuencias pueden traer? Pues pueden ser múltiples. Por Sí. ejemplo, tú me hablabas de las hijas. Sí.
Una hija que crece sin la presencia del padre, ¿qué es lo que va a generar en la adultez? Va a estar buscando en cada hombre que llegue a su vida a su papá. Claro. Entonces, ningún hombre le va a llenar. Y va a buscar en un lado y va a buscar en otro, y finalmente eso va a generar matrimonios pues que no son sanos, claro, o matrimonios que no son estables, claro, porque el problema de fondo no es el marido o no es el esposo, sino lo que le falta a la hija lo que le faltó fue la presencia del padre en su vida. Claro. ¿Y las consecuencias para los hombres? La consecuencia para un hombre es, igual que también para la hija, por ejemplo, puede ser algo muy común, que es poco éxito. Uh-huh. El padre nos otorga varias cosas, Ale. El padre nos da la fuerza que nosotros necesitamos para salir al mundo y tener un buen trabajo. Muy bien. Para salir al mundo y ser exitosos. Mientras que la madre nos otorga la oportunidad de ser abundantes. Claro. ¿Por qué la madre nos da la abundancia? La madre nos da la abundancia porque los 9 meses que estuvimos en su vientre no nos faltó nada. Excelente. Todo fue abundante, por eso la madre nos da la abundancia. Muy bien. Pero si yo crezco nada más con la presencia de la madre o con la fuerza de la madre solamente, entonces, ¿quién es el que me va a sacar al mundo? Claro. ¿Quién me va a dar la fuerza necesaria para conseguir un buen trabajo y para tener éxito? Claro. Pues el padre. Y aquí no estamos desvalorando ni una cosa ni la otra. O sea, aquí estamos hablando de papeles de papá y mamá en familia, ¿verdad, Sandra? Así es, sí. O sea, inclusive, fíjate, a veces que papá y mamá no pueden estar en familia. claro. A veces los matrimonios hoy en día suelen ser más funcionales cuando papá y mamá están separados. Okay. No es el caso de que así sea siempre, sí, pero a veces se presentan situaciones dentro de las familias en donde papá y mamá no pueden estar juntos. Claro. Sin embargo, el hecho de que papá y mamá no estén juntos no quiere decir que yo como madre voy a anular la presencia del padre. Muy bien. Que eso es algo que a veces las madres caemos en ese error. Hacemos una campaña de desprestigio del padre ante los hijos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo las madres con esa campaña de desprestigio? Pues estamos haciendo que el hijo se sienta incómodo y que el hijo no vea ese lado del padre que puede ver. Claro. Pues la verdad es que este tema está muy interesante. De hecho, yo me quedo con preguntas, Sandra, pero te invito a que vayamos a un corte. Claro que sí. Aprovecho para decirle a usted, comuníquese. 2020-8865 es el teléfono que tenemos en el estudio. 2020-8865. Marque, ¿tiene alguna pregunta para el tema? Estamos hablando con Sandra Marroquín, experta terapeuta en constelaciones familiares, hablando del papel del papá en la familia y bueno, lo que ya conlleva todo esto, ¿no? Sandra ya lo empezó a desmenuzar muy bien, así que tiene preguntas, hay opiniones, marque 2020-8865, continuamos. Continuamos con más de este tema que es hablar del papel del papá en la familia. Y bueno, Sandra Marroquín, ella es la terapeuta en constelaciones familiares. Nos trae este tema muy interesante. Ya empezamos a hablar cuáles son las consecuencias de, bueno, no tener esa presencia, tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué tan importante es la madre como el padre? Y bueno, ya ahorita, después de haber escuchado esta primera parte, yo le pregunto a Sandra, ¿qué pasa? Aquel hijo que cuando estaba niño no tuvo a papá porque la mamá era soltera o porque el papá se fue, crece y hay esa inquietud, Sandra, de buscarlo. Ajá. ¿Se vale? ¿Puedo hacerlo? Por supuesto que se vale. Muchas veces el hijo, por lealtad a la mamá, que fue la que hizo todo con él, no busca a su papá. Uh-huh. Entonces, aquí es muy importante algo, el permiso que la mamá otorga al hijo para que pueda buscar a su padre.
porque finalmente el que va a pagar los platos rotos pues es el hijo. Claro. Y luego pues el papá, que también se queda solo por diferentes circunstancias. Claro. Entonces, si un hijo tiene la inquietud de buscar a su padre, es muy válido y muy favorecedor, Claro. dado que el padre lo que le va a dar es esa fuerza al hijo. Y bueno, tener la oportunidad de convivir con el padre pues es una maravilla. Claro. Nosotros en Constelaciones Familiares decimos: quien no sabe de dónde viene, tampoco sabe a dónde va. Así es. Entonces, por eso es la importancia de que el hijo reconozca a su papá. A veces los padres no tienen la posibilidad de darle a los hijos un buen estudio, un buen calzado, buena ropa. Sí. Entonces el hijo a veces se queda enojado con esa parte y encima pues papá se va de la casa. Sí. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. La fuerza que el padre le da al hijo es fundamental, Claro. para que el hijo salga adelante. Perfecto. Qué bueno que comentas esa fuerza que el padre le da al hijo. En la actualidad vemos muchos casos que incluso se comentan: soy padre y madre a la vez. Sí, Ale. Esa es una situación difícil de asimilar por los hijos. Muy bien. Aunque el hijo reconozca todo el esfuerzo que mamá está haciendo, la mamá es mamá y el papá es papá. Y hay algo que a veces es difícil de asimilar, sobre todo para las madres solteras, Claro. en donde al papá se le tiene que dar un lugar ausente o presente, Claro. no importa. Entonces, eso para el hijo es tomar la fuerza del padre. Claro. Y ya están llegando preguntas, Sandra. Fíjate que me agrada mucho porque en la actualidad hay abuelitas que cuidan niños. Ajá. Y esas abuelitas pues están preocupadas precisamente por los nietos, por la situación que viven y por cómo se van desarrollando. Dice María Valentina de Casablanca: mi nieto de 8 años, su papá tiene otra familia y ya no lo ve, pero el niño lo recuerda y pregunta por su papá. Ella dice: ¿qué le debo de decir a mi nieto? Ok, una frase que a mí me gusta mucho y se me hace muy sanadora para los niños es: tu papá no se pudo quedar. Perfecto. Frecuentemente la frase que se usa es que tu papá nos abandonó. Sí. O tu papá te abandonó, cuando realmente el padre a lo mejor trae una historia que no le permitió quedarse con la familia. Claro. Y con los hijos. Entonces eso puede sanar al hijo, el decirle: tu papá no se pudo quedar, sin embargo él te dio la vida. Muy y bien. Fue el mayor regalo que te pudo haber dado. Perfecto. Recuerden que esto no solamente es sanar la situación de aquellos padres que viven en la actualidad solos, sino también sanar a aquellos hijos que en un futuro van a ser padres. Exacto. Que van a ser adultos y que vamos a tener que lidiar con esas situaciones. Qué mejor que remediarlas ahorita. Sí, qué bueno que tocas ese tema, Ale, porque finalmente un hijo que no pudo estar con su papá, luego en la adultez, él tampoco puede estar con sus propios hijos. Claro. Se repiten ese tipo de historias. Entonces hay que cambiar esos paradigmas, hay que cambiar los patrones. Ajá, ¿verdad? Exactamente. Más preguntas. María del Socorro dice: también hay mujeres que abandonan a los hijos y viven que los hijos viven con su papá. ¿Es más dañino que la mamá los abandone? Pregunta. Bueno, finalmente la mamá representa un vínculo más fuerte para los hijos. Claro. Que el padre, porque fue quien les dio la vida. Sin embargo, cada uno de los casos es diferente y no podríamos, al menos yo no me atrevería a afirmar si es más grave el abandono de la madre o del padre. Claro. Pero sí, la madre tiene mucho más peso en esta sociedad que el padre y puede que al hijo lo afecte de una mayor manera el abandono de la madre o la ausencia de la madre, por no decirlo abandono. ¿Esos hijos tienen que buscar ayuda? Yo considero que sí. Cualquier situación que estés viviendo en la vida y que no te permite avanzar, hay que buscar ayuda. Perfecto. Sobre todo tratándose de situaciones en donde la fuerza masculina o la fuerza femenina no la tengo, porque la ausencia de papá o mamá, cualquiera de los dos, genera un gran vacío en las personas que puede caer pues en adicciones, en poco éxito, en depresiones bastante fuertes. Claro. Entonces sí se necesita ayuda. Que estamos viviendo desafortunadamente estos tiempos, ¿no? En donde este tipo de situaciones emocionales están sobrepasando el área física y están afectando muchísimo a la población. Sí, y porque luego también las emociones no bien manejadas pues generan también una patología o una enfermedad.
Entonces, por eso sí es muy importante trabajar con las emociones que se generan a raíz de la ausencia del padre o de la madre. Hay otra pregunta, Sandra. En la actualidad conocemos muchas familias de adultos mayores que desafortunadamente, bueno, el adulto mayor, varón, el hombre, pues digo, hizo ciertas cosas, los hijos lo saben, no sé, hubo por ahí problemas de que maltrataba a mi mamá, padecimos carencias porque él no se encargó de nosotros a pesar de que estaba ahí, nos maltrató también a nosotros, etcétera. Y por eso como que hay cierto resentimiento con ese papá y son renuentes y no quieren ir a verlo y no lo quieren perdonar. ¿Qué pasa? Sí, mira, aquí yo a lo que invito generalmente a las personas es a que se den cuenta que mi papá no siempre fue papá, no toda la vida fue un hombre adulto. Él también fue un niño que tuvo muchas carencias, heridas y dolores. Claro. Y que esos dolores no le permitieron pues tener una vida sana. Entonces, si yo puedo ver a mi papá desde esa plataforma en donde mi papá tuvo carencias y tuvo heridas y tuvo una historia difícil, va a ser mucho más fácil para mí acercarme a él y acompañarlo en su adultez o en una etapa de enfermedad. Sí, también. Necesitamos cambiarnos de plataforma para poder acompañar a nuestros padres. Incluso yo he escuchado ya hijos mayores, o sea, ya padres de familia que comentan, es que tu papá está enfermo, y dicen, pues yo no soy médico para ir a verlo, o sea, se rehúsan a esa situación. Sí, y pues bueno, finalmente esas situaciones se van repitiendo porque si yo no voy a ver a mi padre, luego cuando yo esté adulto, pues mis hijos pueden repetir esa misma historia conmigo. Entonces, si ya no lo hago a lo mejor por mi padre, pues hacerlo por mí y por mis hijos. Claro. Sí. Por ir dejando ese legado, ¿no? A ellos. Claro, por supuesto, ir cambiando esa historia difícil y esa historia de desamor. ¿Constelaciones familiares me puede ayudar a resolver este tipo de problemas? Por supuesto que sí, porque en constelaciones familiares trabajamos desde el alma para resolver cualquier desorden que pueda haber en la vida. Un desorden en la vida, por ejemplo, es cuando la mamá excluye al padre y dice, bueno, aquí yo soy padre y madre, eso es un desorden. Claro. Entonces, con una constelación de una manera muy amorosa se puede poner orden. Perfecto. Sandra nos manda a felicitar. Dice Natalia Morales de... no le veo la colonia. Dice, felicidades al programa, sirve de mucho, muy difícil ser padre y madre a la vez. Dice que ella es viuda. Ajá, pero sí, o sea, se torna todavía más difícil cuando decimos yo soy padre y madre. Sí. Cuando ella le empiece a dar un lugar a ese esposo que ya falleció y hablarle a los hijos de él, de todo lo bueno que él tuvo, eso le va a dar fuerza a los hijos y ella se va a sentir con una carga menos. Con menos peso, ¿verdad? Claro, así es. Aunque económicamente juegue el rol de papá y el rol de proveedora, no es papá. Perfecto. El niño tiene a su papá. Entonces, bueno, vamos a quitarnos esa carga, señora Natalia, ya lo comentó Sandra, que es la terapeuta, y dice, vamos a quitarnos ese peso encima y vamos a hacernos la vida más ligera. Un poco más ligera, así Sandra, es. tus medios de comunicación, por favor. Sí, mira, mi teléfono es 811-633-4899 y por Facebook en mi página que se llama Constelaciones Familiares, Sandra Marroquín, estoy a sus órdenes. Perfecto. ¿Esto lo pueden manejar desde niños hasta adultos mayores? Sí, mira, cuando los niños todavía son niños o adolescentes, están todavía en el campo de la madre o del padre y los padres son los que hacen el trabajo por ellos. Ah, muy bien. Dado que todos los hijos son los síntomas de los padres. Ah, caray. Entonces, todas las situaciones que los padres carguemos, el hijo también la carga. Entonces es por eso que el padre puede trabajar por los hijos. Claro. Ya en la adultez, una persona de 20 años, ya él o más, ellos pueden hacer su propio trabajo. ¿Qué pasa con el adulto mayor que ahorita nos está escuchando y está solo y vive este problema? ¿Él puede acercarse para que la situación que vive mejore? Por supuesto, él puede ir a hacer una constelación, por ejemplo, de orden familiar o de relación con los hijos, en donde esta energía puede abarcar a todo el sistema familiar y se puede ir moviendo esa situación un poco. Me falta un punto, Sandra. Los adultos que ya no tienen a su papá, que su papá ya falleció
y que quedaron situaciones por ahí pendientes. Mira, algo muy importante dentro de constelaciones familiares es que la persona no necesita estar viva para trabajarlo. Muy bien. Si mi papá murió y yo dejé algún asunto pendiente con mi papá, por medio de una constelación podemos trabajarlo porque es un trabajo que se hace en el alma. Claro. Entonces eso alivia profundamente a las personas. Claro. Y se puede trabajar con los papás ausentes o presentes, vivos o muertos. Perfecto. Porque sí, de pronto me escucharán algunas personas que ya dicen, pues es que mi papá ya falleció, ¿cómo le hago? Bueno, pues ahí está la respuesta. Sandra Marroquín es terapeuta en constelaciones familiares. Gracias por acompañarnos, Gracias Sandra. a ustedes, Ale, por la invitación. Muy Es un interesante el gusto estar tema. aquí. Ojalá que nuevamente te podamos tener en otra ocasión. Con todo gusto, Ale, aquí estoy. Gracias a Sandra Hasta Marroquín. Ahí están apareciendo sus medios de contacto en pantalla, ya lo dijo para la gente de radio. Se me acaba el tiempo, muchísimas gracias. Arreglen la situación ahorita que podemos. Si está papá, si está ahí todavía vivo, pues vamos a acercarnos, vamos a quitarnos esos pesos que traemos encima y vamos a vivir con más ligereza esta vida y cada instante de ella. Gracias al equipo de producción, gracias a Cristi Beltrán en la producción de este espacio, César Facio que está por ahí en el switcher, gracias a nuestros camarógrafos Eduardo y Alberto, a nuestro asistente de producción Adrián, gracias. El vestuario es de Monse Glam, esta ropa que usted ve completa es de ellos, gracias a ellos. La imagen, peinado y maquillaje es de Camerino a través de Brisa Peña. Que tenga un excelente día, cuídese mucho, seguimos hablando de temas del Día del Padre en toda la semana. Mañana no se lo pierda, estará muy interesante y también le invitamos a que se quede con la programación de este sistema de radio y televisión de Nuevo León. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente grande. Gente grande.